Pues buenas tardes a todos amigos, sean muy bienvenidos. Veo varias caras nuevas, entonces bienvenidos a todas las personas que es la primera vez que vienen, que están tomando un curso de budismo aquí con nosotros. Pueden levantar su mano, tanto física, quienes están aquí, virtual, en casita, quienes es la primera vez que asisten a una de nuestras actividades. Muy bien. Luis, Ana María, Betty, ¿recuerdan tu nombre? Verónica. Muy bien, pues bienvenidos a ustedes. Lili, en casita. Claudia también, bienvenidas. Pues les damos la bienvenida especialmente a quienes es la primera vez que nos acompañan. Mi nombre, tengo un nombre raro y tal vez en el descanso lo podemos escribir aquí. Mi nombre es Ruchiramati, ¿sale? Ruchiramati y es el nombre que me dieron cuando yo me ordené en la orden budista Triratna, ¿sale? Este centro budista forma parte de la comunidad budista Triratna. Y en esta comunidad que tiene muchos centros en todo el mundo, especialmente en Europa, en India y también en México tenemos cuatro centros y algunos grupos. Pues nos dedicamos a ofrecer el Dharma, ofrecer las enseñanzas budistas, pues de una forma relevante para nuestra vida cotidiana, de una forma contemporánea, moderna incluso, y en un contexto como este, en donde más que una serie de sesiones teóricas, tratan de ser sesiones muy prácticas que además tengan un elemento de comunidad. Gran parte de lo que hacemos con nuestros cursos no es simplemente educar, informar, entrenar, sino estos cursos, estos contextos sirven de base para la creación de una comunidad. ¿Sí? Parte de nuestra práctica espiritual es crear comunidad espiritual, ¿sí? Crear una práctica en conjunto, en amistad con otros. Entonces, pues ojalá que en este curso no solo encuentres enseñanzas, prácticas, sino también encuentres amigos, personas afines que estén queriendo caminar este sendero del budismo. ¿Sí? Entonces, bueno, yo voy a estar dirigiendo este curso y nos vamos a estar viendo aquí todos los siguientes, este y los siguientes 5 jueves a las 7 de la noche y vamos a empezar bien puntual cada sesión. Entonces, si vienes aquí a la sesión presencial, es bien importante que trates de llegar por lo menos 5 minutitos antes, ¿vale? El estacionamiento lo abrimos 15 minutos antes, entonces puedes llegar, tomarte una tacita de té, platicar con quienes estén aquí y vamos a tratar de empezar puntualmente cada sesión. En casita, pues también trata de conectarte tal vez unos 5 minutitos y traer todo lo que necesites para tu curso. Y es muy sencillo, lo único que sugerimos es traer una libreta, una pluma para hacer notas, si así lo deseas. Y en casita es importante que tengas a la mano tal vez un par de cobijas o un par de cojines para la práctica de meditación, en donde vamos a enseñar las posturas. Y si estás en casa y estás en una postura en silla, a veces necesitamos un par de cobijitas para mejorar nuestra postura. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a empezar con una introducción general de este curso. ¿Qué es lo que vamos a ver en las siguientes 6 semanas? Helen, yo creo que tú ya has tomado este curso como 6 veces o algo así, ¿no? Pero me alegra comentarles que lo estoy rediseñando. Entonces va a ser distinto esta vez. ¿Qué vamos a hacer en este curso, amigos? Pues este curso se llama Budismo, un cambio radical. Trata justo de eso, trata sobre el cambio, la enseñanza del cambio en el budismo. Seguramente algunos de ustedes se han encontrado con esa palabra tan tradicional en el budismo que es la impermanencia. ¿La han escuchado? Sí, la impermanencia. De alguna manera, este curso, que es un curso introductorio, vale la pena decirlo, trata sobre la impermanencia, trata sobre el cambio, pero específicamente trata sobre cómo nosotros podemos cambiar. ¿Sí? Cómo podemos cambiar de raíz, de ahí su nombre radical, de raíz nuestra visión del mundo, cómo comprendemos, entendemos el mundo, empezar a cambiar nuestros hábitos, nuestro comportamiento, empezar a cambiar nuestra mente, particularmente a partir de la meditación, y empezar a cambiar también nuestra, pues sí, nuestra conciencia, nuestra sabiduría, o cultivar sabiduría. ¿Sí? Entonces, a lo largo de este curso vamos a estar constantemente regresando a esta enseñanza
del cambio. Y ojalá que pues este curso trate de crear un cambio de raíz en estos tres aspectos. ¿Sí? Bien, en cada sesión vamos a tener distintos periodos. Cada sesión la vamos a dividir en un periodo de meditación, que en esta ocasión va a ser al final. Vamos a tener meditación guiada todas las sesiones y vas a aprender dos prácticas de meditación tradicional que hacemos en nuestros centros budistas. Una de ellas es el cultivo de atención consciente a la respiración, que le llamamos Anapanasati. Esa técnica la vas a aprender el día de hoy. Y también la meditación de cultivo de emociones positivas. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de este curso? Por supuesto, un objetivo muy sencillo es introducirles en el budismo, pero sobre todo tiene la intención de llevarnos a un estado de mayor libertad e incluso de conectar con pues un estado de contento, ¿sí? De cierta felicidad a través del cambio, a través de la enseñanza del cambio. Entonces, bueno, ¿cuál es la estructura de la sesión? Vamos a tener un periodo de meditación, vamos a tener un periodo de charla, ¿sí? La parte teórica de la sesión. Vamos a tener algunos periodos de reflexión individual, ¿sí? Entonces, por eso es importante traer una libretita y una pluma para que ahí vayas anotando tus reflexiones sobre las preguntas que te vamos a hacer aquí. Vamos a tener grupos, nos vamos a dividir tanto aquí como en casita, ¿vale? En grupitos para reflexionar, para compartir nuestra experiencia y también un periodo específico de preguntas y respuestas. Entonces es muy importante que si durante la charla tienes alguna pregunta, si estás en casa puedes dejarlo en el chat y si estás aquí es importante que la anotes para que en el periodo de preguntas y respuestas podamos abordarlas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con lo primero que vamos a empezar en nuestro curso y en cada una de las sesiones es con un pequeño ritual que se llama el saludo a las tres joyas. ¿Sí? Y dado que hay varias personas aquí que es la primera vez que vienen, voy a explicar brevemente este saludo. Las tres joyas, tal vez esta es de hecho la primera cosa que vas a aprender de budismo. ¿Sí? Las tres joyas es el símbolo que representa los ideales más altos en el budismo. Representa los valores más profundos y más preciados para un budista. ¿Sí? ¿Qué es lo que más valora un budista? Lo que más valoramos los seres humanos es lo que ponemos en el centro de nuestra vida. Entonces, para los budistas, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que más valoramos? Pues estas tres joyas, que son el Buda. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el Buda. Pero el Buda, en este caso, se refiere, por supuesto, al maestro, el iluminado, un ser humano, pero a la vez representa nuestro ideal. Los budistas practicamos la meditación, la ética, la sabiduría, para poder convertirnos en Budas. Y de acuerdo al budismo, todos los seres humanos tenemos esa semilla de la budeidad, ya tenemos ese potencial. Entonces, nuestro objetivo último es despertar, ser un Buda, ser una persona más sabia, más compasiva, más contenta, con menos sufrimiento. Y eso representa la joya del Buda. ¿Ok? Después tenemos la joya del Dharma. Y la joya del Dharma representa todas las enseñanzas, todos los medios que nos llevan a cumplir ese objetivo. ¿Qué es lo que nos ayuda a ser personas más felices, más conscientes, más éticas, más compasivas? Entonces son toda la serie de enseñanzas, las prácticas, los métodos y a la vez es la verdad misma. Entonces, Dharma, la joya del Dharma, es en este símbolo la joya azul. Puedes ver que son tres joyas de tres colores. La del Buda es la joya dorada o amarilla. La del Dharma es la joya azul. ¿Sí? Y se dice que es azul como el océano. ¿Sí? Porque el Dharma se dice que tiene un sabor. El océano tiene el mismo sabor, estés donde estés, ¿no? ¿Qué sabor tiene? Salado. Pues así el Dharma, se dice que el Dharma, la enseñanza, la verdad que te lleva hacia el despertar, hacia la iluminación, tiene el mismo sabor. Y se dice que es el sabor de la libertad. Cuando escuchas ciertas enseñanzas, que lo que hacen es liberarte. ¿Sí?
Entonces, esa es la joya azul, el Dharma. Uh-huh. Y la joya roja, que es la Sangha. Y la Sangha es la comunidad espiritual. Es la comunidad de todos aquellos que han alcanzado este estado de iluminación practicando el Dharma y todos aquellos que estamos practicando el Dharma para algún día alcanzar la iluminación. Y son todas esas personas que lo han hecho en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Sí? Entonces, fíjate, el budismo te ofrece de alguna manera esas tres joyas, te ofrece esos tres regalos, te ofrece un ideal que puedes alcanzar, un ideal humano, te ofrece un camino para alcanzar ese ideal y te ofrece una comunidad espiritual con quienes practicar para desarrollar juntos ese ideal. Entonces, esas son las tres joyas. Y esas tres joyas están representadas en un altar budista. En un recinto como este o en cualquier otro recinto de cualquier otra tradición, generalmente vas a encontrar estos tres principios representados de alguna forma en un altar. Uh-huh. En este altar que tenemos aquí enfrente, en casita tal vez lo ven parcialmente, pero ¿qué elementos tenemos en un altar budista? ¿Qué pueden ver aquí? ¿Cómo? Fuego, sí. Velas, ¿verdad? El Buda mismo, una figura de un Buda. ¿Qué otros elementos destacan? Flores. Los colores. Ah, flores, perdón, flores, exacto, ¿no? Hay flores. Incienso. Y hay incienso. De hecho, esos tres elementos representan las tres joyas. El Buda, el ideal, está representado por la figura del Buda y también por las velas, que lo que hacen es dar luz. Entonces, el Buda aquí no solo está representando una figura histórica, sino te está representando a ti mismo en tu versión más desarrollada, más plena. Es como un espejo de quién puedes ser, ¿sí? Es tu potencial, el Buda. Las flores están representando el Dharma, la enseñanza o la verdad, y están representando la verdad justamente del cambio, de lo que va a tratar este curso. Estas flores están recién cortadas, recién compradas también, ¿sí? Son muy frescas, pero vas a ver cómo semana por semana se van marchitando, ¿verdad? Y van soltando sus pétalos. Y de una forma pues muy sutil y muy estética, pues nos recuerdan que todo está cambiando. ¿Mm? Y por último, el incienso representa la comunidad espiritual, porque crea un aroma, un perfume, una atmósfera agradable. Y así también la amistad crea una atmósfera agradable. Y van a ver cómo entre todos aquí en casa crearemos esa misma atmósfera. ¿Okay? Entonces, estos tres principios al inicio de cada sesión los vamos a saludar, dado que son algo valioso y para un budista lo más valioso, pues son algo digno de reverencia. Notarás que algunas personas al entrar al recinto lo que hacen es una reverencia. ¿Sí? Una reverencia es una señal de respeto, es una señal de apertura, de receptividad hacia algo. Entonces es tradicional al entrar a un recinto, e incluso si estás en casa, tal vez cuando entras, estás en la sesión de Zoom y estás ahí esperando en el, ¿cómo se llama? La sala de espera, ¿no? Cuando entras a la sesión, tal vez también puedes hacer una reverencia, ¿sí? Y también cuando salimos, podemos hacer una reverencia. Ahora, al inicio de cada sesión, lo que hacemos es, además de hacer una reverencia, recitar juntos este saludo, ¿sí? El saludo a las tres joyas. Y el saludo a las tres joyas dice lo siguiente: Namo Buddhaya, saludo al Buda. Eso significa Namo Buddhaya. Y de hecho lo vamos a recitar. Entonces, yo voy a recitarla y ustedes lo van a repetir, ¿sí? Entonces, yo voy a recitar Namo Buddhaya. Exacto. Entonces, saludo al Buda. Namo Dharmaya. Namo Dharmaya. Que es saludo al Dharma. Namo Sanghaya. Namo Sanghaya.
a la Sangha. Namo Namah. Esto se puede traducir como saludo a todos los presentes o simplemente es una reiteración del saludo. Los saludo. ¿Sí? Om. A. Hum. Que significa, en este contexto, estas tres sílabas representan el cuerpo, que generalmente lo representamos con la coronilla de la cabeza. Om, el cuerpo. A, la garganta, que representa el habla. Y Hum, la mente-corazón, que se representa con el pecho. ¿Sí? Entonces, este pequeño ritual quiere decir que estamos saludando a estos tres principios, estamos receptivos y lo estamos haciendo con todo nuestro ser. Lo estamos haciendo con el cuerpo, con el habla y con la mente. ¿Okay? Entonces, con eso vamos a empezar cada sesión con este pequeño ritual. Y lo vamos a hacer con las manos unidas a la altura del corazón. Y cuando recitamos las sílabas Om, A, Om, podemos llevar nuestras manos Om a la frente o a la coronilla representando el cuerpo, a la garganta representando el habla y Hum al corazón representando la mente. Y hacemos una reverencia. ¿Okay? Entonces vamos a hacer este saludo y quienes estamos aquí en el centro budista podemos ponernos de pie. ¿Okay? Quienes están en casita pueden ponerse de pie o pueden hacerlo aquí conmigo. ¿Sí? Vamos a dejar de compartir. Y si estás en casa, pues en tu pantalla están las tres joyas. ¿Sí? Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Dharmaya. Namo Dharmaya. Namo Sanghaya. Namo Sanghaya. Namo Namah. Namo Namah. Om. A. Hum. Muy bien. Muy bonito. ¿Te escucho bien en casita? ¿El saludo? Sí, muy bien. Bienvenidos a quienes están conectando en casa, Julio, Rosy, todos los demás. Bien. Quienes están en casitas deben saber, especialmente si es la primera vez que vienen, que aquí tenemos una pantalla, entonces podemos verles si activan su cámara, sus participaciones, preguntas, aquí las podemos ver. ¿Sí? Muy bien, pues ya aprendieron sus primeros conceptos sobre budismo, ¿sí? Buda, Dharma y Sangha. De alguna forma, la vida de un budista trata sobre tener estos tres principios en el centro de su corazón y permitir que toda su vida se vea influenciada por el ideal, por las enseñanzas y por la amistad espiritual. ¿Sí? Muy bien. Entonces, quisiera que comencemos con una reflexión personal, ¿sale? Y esta reflexión personal tiene que ver con dos preguntas. La primera es, ¿por qué deseas practicar el budismo? Esa es la primera. ¿Sí? Ahorita vamos a dejar esas. Ahorita vamos a regresar a estas otras. Pero primero quisiera preguntarte, ¿por qué quieres practicar el budismo? Si ya tienes algo de experiencia y ya practicas el budismo, ¿por qué deseas profundizar en tu práctica? ¿Okay? ¿Pero por qué? Tal vez es curiosidad, por interés, o tal vez hay una necesidad, de hecho, más profunda. Ujú. Pero ya estás aquí, estás en este curso, no estás viendo Netflix o algo así. Quiere decir que hay una razón detrás. ¿Cuál es esa razón? ¿Por qué deseas practicar el budismo?
Y la segunda pregunta es, para ti, ¿qué es la felicidad y de dónde crees que surge? ¿Sí? ¿Qué es la felicidad y de dónde crees que surge? ¿Y de dónde crees que surge? ¿Sale? Esas dos preguntas. Es ¿por qué estás aquí? ¿Por qué quieres practicar el budismo? ¿Ok? Solo algunas ideas que te vengan a la mente. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es dividirnos en grupos pequeños, grupos de 3 personas. Entonces, si estás aquí, júntate con las 2 personas que tengas ahí a tu alrededor. Y siempre sugerimos que si vienes con alguien, tomes la oportunidad de estar en otro grupo. ¿Sí? Y en casita, Alan nos va a hacer favor de dividirles en grupos y simplemente vamos a compartir nuestras reflexiones. ¿Ok? Y regresamos en unos minutos. ¿Les faltó tiempo? ¿Poquito? Muy bien. Pues, ¿qué tal? ¿Hubieron coincidencias? Primero, ¿por qué están aquí? ¿Por qué quieres practicar el budismo? Quisiera como agarrar un par de sus reflexiones aquí en casita. ¿Qué surgió? Ajá, Luis. Sí, comentaba con el grupo una invitación generalmente te dan para diferentes acciones, ¿no? Para invitarte para conocer Mm, el budismo. La verdad es que a mí me llenó, así que el alma a la hora de recibir la invitación, mm, eh, y eso es parte de lo que me motiva estar aquí con ustedes. mm. La motivación personal, antes que nada, pero la motivación tiene que extenderse en el grupo y me siento feliz por poder tener tener esta participación aquí con ustedes y pues en las siguientes clases, ¿no? La verdad que me siento muy feliz por eso. Muy bien, muchas gracias, Luis. No, gracias a Bien. ustedes.
Laura dice en casa para autoconocimiento, crecimiento, aprendizaje. Crecimiento, aprendizaje, sobre todo la palabra crecimiento tiene que ver con este tema del cambio, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Por qué quieres aprender budismo, Sí, practicar budismo? A ver, por allá primero. Ok. Gracias. Bueno, yo les compartí a mis compañeritas que en alguna ocasión leí que, pues, que el budismo también te ayuda a ser más comprensivo. Mm. Y pues yo les comentaba que no es como que yo vaya peleando con todo el mundo, no me tengan miedo. Pero más bien como que ya llegando a casa, el Sí. conflicto empieza conmigo. O sea, como que yo deseo ser más comprensiva al grado de que no, pues no me afecte o pueda como estar más en paz, ¿no? Exacto. Pues eso es lo que vengo buscando ¿Me recuerdas ahorita. tu nombre? Victoria. Victoria. ¿Alguien resuena con Victoria? Como quiero ser más comprensivo y quiero estar más en paz en casa y quiero estar más en paz con las personas que me rodean. Sí. Okay. ¿Alguien más en casita o aquí? A mí me da un estado de plenitud. Mm. En el momento en el que pudiera estar ajeno a ello, no estoy en mi estado neutro, Mm. me da la certeza, el reconocimiento de reencontrarme con esa Ah, plenitud, ah, para poder reintegrarme en mi esencia. ok, ok, Eso. ok, muy bien. Yo le comentaba a mi equipo que he practicado un poco yoga, gracias. Ok. Yoga y conozco un poco la filosofía del yoga y encuentro muchas similitudes en el budismo. Entonces, yo he visto los beneficios personales en mi estabilidad emocional, paz, al practicar el yoga, pero también me he dado cuenta, o bueno, entendí que no es una cosa que llegue de la nada, es un trabajo personal, implica un trabajo personal y he visto los beneficios. Entonces, por eso siempre había tenido curiosidad. Bueno, había tenido como inclinación hacia el budismo y he leído un poco de la filosofía, me gusta mucho y por eso quiero profundizar. Ok, muy bien, muy bien. Sobre la segunda pregunta, vamos a ahondar después del descanso, pero vamos a empezar entonces como con una base común de qué es el budismo. Si nos interesa practicar el budismo, tal vez es porque queremos ser más comprensivos, porque queremos tener esos mismos beneficios. Generalmente practicamos algo y nos adentramos a algo porque sabemos que habrá cierta clase de beneficio. Beneficio a veces no es una palabra, puede ser una palabra un poquito, no sé, como egoísta parecería, tal vez autocentrada, pero realmente viene de una clase de bienestar, ¿sí? Algo que te hace bien. Entonces, en términos muy simples, practicamos tal vez el yoga, la meditación, vamos al gimnasio, etcétera. Venimos a un curso de budismo porque creemos que nos va a hacer un bien, que vamos a estar mejor, ¿sí? Y de alguna forma de eso trata sí la práctica budista. Ahora, ese mejor y ese bien, eh, el budismo lo que te ofrece, lo que representa ese bien o esa mejoría, pues está representado con el ideal de la iluminación. Lo que realmente te está ofreciendo el budismo es ese ideal y un camino hacia ese ideal. Y a veces no sabemos muy bien cuál es ese bienestar, ¿no? A veces creemos que es paz, que es tranquilidad, que es autoconocimiento, que es crecimiento, que es comprensión, ser más comprensivo. Entonces vamos a dilucidar qué es eso que el budismo nos ofrece. E incluso para ello necesitamos también entrar como en un entendimiento común de qué es el budismo, antes que nada. Entonces quiero hacer como una encuesta, un ejercicio, un experimento, y quiero preguntarles a ustedes, ¿qué creen que es el budismo? Les tengo varias opciones, ¿ok? Entonces quiero que levanten la mano y en casita les va a aparecer ahí una encuesta en Zoom. Quiero que escojan, ¿sí? ¿Es el budismo una religión? Quien crea que es una religión, por favor, levante su mano o vote en Zoom. Nadie, ni en Zoom ni aquí. Ok, interesante. Una persona, muy bien.
Si es una filosofía, ¿ok? Aquí tenemos 2, 3, 5, 7, 9, 10 personas, ¿ok? Un estilo de vida. Ajá, 2, 4, 6, todos, muchos, ¿ok? ¿Qué tal una fe? Ahora, no puedes votar más de una vez, ¿eh? Sí. ¿Votas? ¿A poco votaste doble en el 2024? A ver. Ok, una fe. Interesante. Un par de personas, ¿ok? ¿Ya habías votado? Ok, una terapia. Interesante. Ok, muy bien. Fíjense, en Zoom votaron 36% dice que es una filosofía, 64% estilo de vida. Nadie dijo religión, interesante. Ni fe ni terapia. Ok, pues vamos a ver. ¿Sí? ¿Es o no una religión? Me interesa saber por qué creemos que no es una religión. Es algo muy usual, ¿no? Donde dicen, no, el budismo no es, de hecho es una de las razones por las que a muchas personas les atrae el budismo, porque no es una religión y a menudo decimos, es una filosofía de vida. Ciertamente tiene mucho de ser una filosofía de vida, pero ¿por qué rechazamos la palabra religión? ¿Por qué no es una religión? A ver, alguien más, déjenme ver. Quiero darle como voz a varias personas. Vicky, ¿por qué no es una religión para ti? Dios. Ah, ok, muy bien. Porque el Buda no es un dios. Vamos a abrir el micrófono, ¿vale? Porque te obliga a creer. Porque no te obliga a creer, ok. Helen. No es algo dogmático y tajante. No es algo dogmático y tajante. No existen dogmas, dice Laura en casa. No monopoliza la fe. No monopoliza la fe. Oigan, pues qué mala impresión tenemos de las religiones. Es decir, si ese es nuestro entendimiento, si esos son nuestros criterios de lo que es una religión, con razón no queremos que sea una religión, ¿verdad? Ajá. Religare, bueno, exacto. religión viene de la palabra religare. Muy bien. Es la unión de Dios con el hombre. Ah. Si yo creo en mi Buda, en mí, Oh. pues yo... Ah, interesante. ¿Me recuerdas tu nombre? Adriana. Adriana me está robando la charla, entonces, gracias Adriana. No, está muy bien. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, como bien dice Adriana, la palabra religión viene del latín religare, ¿sí? Reconexión, religar con aquello que es fundamental, esencial, profundo, ¿sí? En un sentido amplio, si soltamos un poquito las ideas superficiales que tenemos de religión, que es dogmática, que monopoliza la fe, ¿qué más dijeron? Que está centrada en un dios, ¿no? Etcétera. Por supuesto, el budismo sale completamente de esa definición, pero si nuestra definición de religión es mucho más amplia, es aquello que nos reconecta con algo profundo, significativo, con la verdad misma. De alguna manera, el budismo sí sería una religión, ¿sí? Ahora, formalmente, en muchos países, legalmente incluso puedes decir, sí es una religión. Pero podemos catalogarla como una religión no teísta. Una de las cosas principales que creemos que una religión tiene es un Dios. Y que toda la religión, las enseñanzas, el comportamiento, la cosmovisión, gira en torno a la idea de un Dios creador. En el budismo no existe la idea de un Dios creador, pero no es una religión atea, es decir, no niega explícitamente la existencia de un Dios, tampoco la afirma, simplemente no está dentro de su comprensión del mundo y dentro de su práctica, ¿sí? El fundamento no es una deidad. Entonces, muchos lo catalogan formalmente como una religión no teísta. Ahora, filosofía. Filosofía, yéndonos otra vez a la etimología de la palabra, quiere decir el amor por el conocimiento, ¿no es cierto? El amor por la verdad, incluso. Ahora, se dice que los filósofos lo que hacen es tratar de encontrar la verdad a partir del pensamiento, ¿sí? Y mucho del trabajo de los filósofos, de hecho, uno de ellos, el filósofo Deleuze, dice que el trabajo de un filósofo es crear conceptos,
¿sí? Crear conceptos para entender la realidad. Ahora, el budismo ciertamente tiene mucha filosofía. Podemos encontrar algo que pudiéramos catalogar como filosofía budista. Toda la serie de conceptos, enseñanzas, conocimiento propiamente filosófico, intelectual. Pero no es lo único. El budismo sí que nos da mucha filosofía, pero te quiere llevar no a un entendimiento intelectual de la realidad, ¿sí? Sino te quiere llevar aún más allá, te quiere llevar a la experiencia directa de cómo es la realidad, más allá de conceptos. Utiliza los conceptos, utiliza la filosofía, pero solo como un medio para llevarte más allá, y no como el único medio, ¿sí? Ahora, a veces cuando decimos filosofía de vida, como que cambia la cosa. No es ya solo filosofía, sino es como un modus vivendi, ¿no? Una forma de vivir. Y ahí se conecta con la siguiente, que pues estuvo ahí muy pareja la encuesta, ¿no? Un estilo de vida. La verdad, si pensamos en el budismo como un estilo de vida, se queda muy superficial. Porque ¿qué es un estilo de vida? Pues hago ejercicio, como bien, ¿qué más está en nuestro estilo de vida? Me duermo temprano, sigo cierta rutina, hago algo de mindfulness, ¿no? Lo que sea. Entonces, si solo entendemos el budismo como un estilo de vida, le quitamos mucho de su profundidad. No quiere decir que no involucre cierto estilo de vida. De hecho, mucho de lo que es el budismo es la forma en la que vivimos. Tiene que ver con nuestra ética, con nuestro comportamiento, desde cómo comemos hasta cómo nos relacionamos con las personas, hasta en qué tipo de negocio trabajamos, cómo nos ganamos nuestra vida, ¿sí? Claro que involucra un cierto estilo de vida, pero no es solo un estilo de vida. Entonces, es una religión, pero no como la creemos usualmente. Tiene que ver con la filosofía, pero no es solo conocimiento intelectual. Necesita de un cierto estilo de vida, pero no es solo un estilo de vida. Ahora, ¿qué hay de fe? ¿Es una fe? No sé cómo se relacionan con la palabra fe. Pero creo que muchas personas creen que la palabra fe es como una creencia ciega. Y en ese sentido el budismo tampoco es una fe. Es decir, no te dice debes creer en esto. Es por lo que tú dijiste, ¿verdad? Como tienes que creer en esto. El budismo no te dice eso. El Buda mismo le decía a sus discípulos, no me crean, practíquenlo, ¿sí? Vean si mis enseñanzas funcionan desde su propia experiencia, no porque yo lo digo, ¿sí? Sino yo te ofrezco esta enseñanza, tú la practicas y con el fuego de tu experiencia ves si es verdad. Entonces no es una fe ciega. A la vez, fe es una palabra que de hecho es muy bonita. Fe en el budismo, la palabra original, la palabra en sánscrito es shraddha. Shraddha, que también se puede traducir como confianza, ¿sí? Pero la palabra fe es aún mejor que confianza, porque uno puede tener confianza en muchas cosas. Un asesino puede tener confianza, un francotirador puede tener confianza en su disparo, pero no es algo positivo, ¿verdad? Fe más bien tiene que ver con una resonancia con aquello que es valioso, con aquello que es profundo, con aquello que es verdad. Es un estado emocional muy positivo, ¿sí? Y de alguna manera todos aquí tenemos algo de fe. ¿Tuviste la suficiente fe para darle clic a un anuncio en Instagram, o en Facebook, o donde sea? ¿Suficiente fe para comunicarte con una persona del otro lado, ¿no? Que vive en Cuernavaca, nuestra amiga Fanny? Fe para dar un donativo, inscribirte y asistir. Es decir, tuviste cierto nivel, no solo de confianza a partir de tu experiencia, sino incluso hasta diste un saltito de fe. Dijiste, bueno, voy a probar. ¿Sí? Así como los discípulos del Buda dicen, ok, voy a probar esta enseñanza y a ver qué pasa. ¿Sí? Entonces, sí tiene fe el budismo. Cultivamos fe en el budismo a partir de tener fe en que podemos iluminarnos, podemos crecer, podemos alcanzar la budeidad, o incluso, como lo decía Adriana, tengo fe en que está ese Buda
interior en mí, de que hay una semilla de iluminación. Tengo fe, los budistas tenemos fe en las enseñanzas, fe en el sentido de probarlas y ver si funcionan y volver a probarlas, y así. Tenemos fe en la práctica de la meditación, tenemos confianza en ella. Tenemos fe en que otras personas han alcanzado el despertar, en que otras personas se desarrollan y si ellos pueden hacerlo, pues yo también. Entonces, el budismo sí tiene fe, sí hay un elemento de fe, pero no es una fe ciega. ¿Sí? ¿Tiene sentido todo esto? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Ojalá que se esté expandiendo un poquito nuestro entendimiento del budismo. Y por último, una terapia. ¿Creen que es una terapia? Bueno, varios dijeron que no. ¿Hay terapeutas aquí? ¿Puedes levantar tu mano? 1. Hoy son minoría. 2. A veces tenemos muchos. 3. Muy bien. También. Sí, Andrea, levantando ahí la mano. Sí. Entonces, muchas personas se benefician del budismo de una forma que pudiera parecer como una terapia, pero no lo es. Pero el budismo, a partir de sus enseñanzas, a partir de la meditación, a partir de la amistad espiritual, a partir de la relación entre personas que están practicando, y específicamente con personas con más experiencia que tú, pueden ver que empiezan a conocerse mejor, empiezan a notar cuáles son sus pensamientos, empiezan a entrar en un proceso de integración. ¿Sí? Eso es algo que el budismo también te ofrece, un camino de integrarte psicológicamente, ¿sí? De aprender a conocerte mejor y también aprender a ser una persona más feliz, más positiva, más contenta. A veces tiene que ver también con encontrarnos con nuestros propios áreas oscuras, ¿verdad? Con nuestra sombra, diría Jung, Freud, no sé, perdón, yo no soy terapeuta. Con encontrarnos con nuestros propios, con nuestro pasado. Entonces sí que nos ayuda a ser personas más integradas, más íntegras y también más positivas. ¿Sí? Entonces de alguna forma el budismo sí que toca todos estos temas, pero no es ninguno específicamente de estos temas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el budismo? ¿Cómo podríamos entender provisionalmente el budismo? Porque realmente lo vamos a entender en la práctica. ¿Sí? En la práctica es que tú vas a entender qué es el budismo, pero tal vez una definición provisional. ¿Sí? Ya vimos que entonces el budismo no es una religión, en el sentido que lo entendemos muy a menudo, no es únicamente una filosofía, no es una terapia, no es una fe ciega. ¿Sí? ¿Qué sí es? Pues podemos decir que el budismo es una tradición espiritual. Espiritual no es la mejor palabra, es muy vaga, puede ser muy vaga. ¿Sí? Pero primero, es una tradición. Quiere decir que tiene por lo menos 2500 años de vida. ¿Sí? Y cuando algo es tradición, quiere decir que también hay como un linaje, es decir, pasa de maestros a discípulos y de sus discípulos a discípulos, y así hasta hoy en día. ¿Sí? Entonces, es una tradición viva, es una tradición de personas que practican la ética, la meditación y la sabiduría, ¿sí? Con la finalidad de despertar como lo hizo el Buda. Por lo tanto, también podemos entender el budismo como un camino espiritual. Un camino es el que recorres, ¿verdad? El que caminas. Entonces, es un camino de transformación. Así lo entendemos mucho en nuestra comunidad. Un camino de visión y un camino de transformación. ¿Qué quiere decir? El camino de visión tiene que ver con que cambiemos la forma en la que vemos la realidad. Queremos como ver mejor la realidad. Se dice que la meta del budismo, la iluminación, ser un Buda, es ver la realidad tal y como es. Ver la realidad tal y como es. Es una metáfora. Entonces, si no vemos la realidad tal y como es como si estuviéramos medio dormidos, como si viviéramos en una ilusión
El budismo utiliza también esa metáfora, ¿no? Vemos las cosas como una ilusión. Entonces es un camino donde queremos despertar o ver la realidad tal y como es. Y desde ese proceso de ir viendo más las cosas tal y como son, también irnos transformando. Es un proceso, un camino, el budismo, de transformación. Queremos transformar esta persona que somos, muy valiosa, ¿sí? Muy preciosa, pero queremos transformarla en su mejor versión, que es un Buda, una persona iluminada. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Recuerda, si tienes preguntas, anótalas, ¿sale? Ok. Entonces, ¿de dónde viene esta tradición espiritual? Este camino de visión y transformación, ¿dónde surge? Pues le decimos en la era moderna y en Occidente budismo, ¿verdad? Y budismo viene de Buda. Entonces, es una tradición espiritual que nace de alguien que conocemos como el Buda. Y digo el Buda porque Buda no era un nombre propio, no era su nombre, sino Buda significa el despierto. ¿Sí? El despierto. Buda viene de Bud, ¿sí? Que significa despertar, o Bodhi. Bodhi significa despertar. Bud es como esa experiencia que tienes cuando abres los ojos todos los días y sabes que ya despertaste. ¿Te acuerdas hoy en la mañana cómo se sintió eso? ¿Sí? En donde tal vez te llega así como el sol, o alguien al lado ya te dio un codazo, ¿no? O el teléfono ya sonó, y es esa conciencia de ya desperté. Eso es Bud, ¿sí? Bodhi es despertar. Entonces Buda significa el despierto, y es aquel que ha despertado a la realidad. Entonces aquí tenemos otra metáfora, que es la del sueño, ¿no? Lo que nos dice el budismo es que en tanto que aún no hemos despertado, vivimos como en un sueño, como soñando. Entonces Buda es el despierto, y fue un ser humano que su nombre fue Siddhartha Gautama. Entonces no es un dios, ¿verdad? No es el dios de los budistas. Esto es algo que mencionábamos mucho hace 10, 15, 20 años. Hoy en día yo creo que ya es bastante sabido que el Buda no era un dios, ¿verdad? Que era un ser humano. No fue tampoco un mesías, no fue como un enviado de un dios, sino fue un ser humano como tú y como yo. Y este ser humano tuvo una crisis existencial, como tú y como yo, probablemente. ¿Sí? Momentos de que se le mueve el tapete, momentos donde no sabes de qué se trata la vida, momentos de cierta visión, de hecho, pero que no sabes qué hacer con ellos. ¿Sí? Tal vez momentos donde las cosas cambian, donde algo cesa, donde alguien muere, donde la enfermedad llega. ¿Sí? Y ese momento a él lo llevó a una búsqueda espiritual. Vivió en lo que ahora es India, el norte de India, casi en la frontera con lo que ahora es Nepal. Y después de 6 años de rigurosa práctica, de aprender a meditar, de aprender de otros, de explorar su propia experiencia, llega a este entendimiento, a este momento de despertar, que los budistas llamamos iluminación, o más propiamente nirvana. Nirvana. Como la banda de rock. Así, nirvana. Ok, entonces llega este estado de iluminación o de despertar espiritual, en donde se da cuenta, se percata de una forma no solo intelectual, sino con todo su ser profunda, de qué trata la realidad. ¿Sí? Descubre la verdad detrás de la realidad. Despertó. ¿Y qué fue lo que descubrió? ¿A qué despertó? ¿Sí? Pues se dice que dejó de pelear con la realidad para verla tal y como es. Dejó de luchar y de querer que la realidad fuera de una manera distinta. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al budismo, quienes no estamos iluminados todavía, no vemos la realidad tal y como es, sino la interpretamos como hemos aprendido, o basado en nuestros juicios, en nuestros deseos, ¿sí?
en nuestras preferencias. Y un ejemplo muy sencillo que tenemos aquí es cuando alguien no te saluda, ¿no? Tal vez en el trabajo o ves a alguien en la calle y lo saludas y no te saluda. ¿Y qué hace la mente inmediatamente? Está enojada. Se crea una historia, exacto. Seguro está enojado conmigo, ¿verdad? ¿Qué hice? Fue porque el otro día le llevé galletas a alguien y no a él, ¿no? O lo que sea, ¿no? Pasan por nuestra mente ideas. Eso hacemos todo el tiempo. Creamos una historia, interpretamos la realidad y tal vez simplemente no traía sus lentes y no te reconoció, ¿no? No te vio. Pensó que le saludabas al de atrás, ¿sí? Entonces todo el tiempo estamos interpretando la realidad, no viéndola tal y como es. El Buda vio la realidad tal y como es. Y una de las cosas que veremos en esta sesión y a lo largo del curso es cómo vio la realidad el Buda. ¿Cuáles son esas verdades que descubrió más allá del intelecto? ¿Sí? ¿Okay? Entonces, este Buda también representa la mente iluminada que podemos todos cultivar, a la que podemos despertar. Y esta mente iluminada, otra metáfora, ¿verdad? Luz, la iluminación. Es como si viviéramos en la oscuridad, tropezándonos. La mente iluminada nos aclara. Y esta mente iluminada está caracterizada por un estado de sabiduría. Y sabiduría tiene que ver con no solo entender las cosas, sino aprender a aceptar las cosas, ¿sí? Tiene que ver con un estado de creatividad. Se dice que un Buda es espontáneo, creativo, libre, no rígido, no cuadrado, no es como un molde, sino es alguien espontáneo. Tiene que ver con un estado de energía, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la tradición, pues el Buda nunca estaba así como falto de energía, no en el sentido espiritual, ¿no? Y a la vez está caracterizado por un estado de compasión y amor incondicional. Un flujo de emociones positivas. Entonces, esa es la meta, ¿ok? Y podemos ir como pasito a pasito acercándonos a esa meta, ¿vale? Entonces, el budismo surge del Buda. El Buda enseña, después de este despertar, empieza a enseñar cómo llegar a ese despertar. Y eso es lo que conocemos como Dharma, el camino hacia el despertar. Todas sus enseñanzas, desde su primera enseñanza a sus primeros 5 discípulos hasta la fecha, es lo que consideramos el Dharma. Y también le llamamos el Buda Dharma. Los budistas tradicionalmente nos referimos al budismo como el Buda Dharma, ¿sale? O la enseñanza del Buda. Buda Dharma lo podemos traducir así como la enseñanza del Buda o el camino hacia el despertar, ¿sí? La enseñanza del despierto, el camino hacia la iluminación. Muchas veces solo le decimos Dharma. El budismo es el Dharma, ¿sí? El Dharma es el camino, la enseñanza, ¿ok? La verdad misma. Vale. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Vamos a tomar un descansito de 10 minutos y vamos a regresar a ver el primer Dharma, las primeras 3 enseñanzas básicas de Dharma que vamos a estar explorando en este curso. 10 minutos, ¿está bien? ¿De descanso? ¿Sí? Perfecto. Vamos a tomarnos 10 minutitos, vamos por un té y volvemos. Muy bien, pues vamos volviendo. Si estás en casa, estamos regresando. La segunda pregunta de la primera reflexión tenía que ver con la felicidad, ¿verdad? ¿Cuál es la noción que ustedes tienen de esa palabra? De pronto ya tan usada, ¿verdad?
¿Qué es la felicidad? Es un sentimiento de plenitud. Ah, muy bien, un sentimiento de plenitud. Me gusta que hayas usado esa palabra plenitud. Ujú. Helen, para ti. Yo puse estado de equilibrio, bienestar, contento y de sentirte seguro incluso al enfrentar la adversidad. Equilibrio, bienestar, contento y cierta seguridad al enfrentar las adversidades, ante la adversidad. Sí. Es mucho más rica, ¿verdad? Esa descripción, que a veces la palabra felicidad podemos relacionarnos con esta palabra de felicidad de una manera muy superficial, ¿no? Como solo alegría, sentirte bien. Pero aquí estamos hablando de estados más profundos, de plenitud, incluso de ecuanimidad, ¿no? Sí, contento, que tiene que ver mucho con estar bien con lo que hay, sin desear nada más, sin estar persiguiendo, sin estar rechazando lo desagradable, un estado de contento, de paz, ¿no? ¿Alguna otra idea de felicidad? Para mí sería el reconocimiento de mi ser. Reconocimiento de tu ser, ¿no? Mi ser. Interesante. De donde me manifiesto en plenitud. Ok. ¿En casita? ¿Qué tal? Felicidad. ¿Resuenan con esa palabra? O incluso es una palabra que no nos gusta tanto. ¿Cuál es su concepción? ¿O alguna otra aquí? Uh-huh. Para mí la felicidad es vivir satisfecha con todo lo que está a mi alrededor y conmigo misma. Vivir satisfecha con lo que está a mi alrededor y conmigo misma, sí. Y surge de la decisión y la voluntad de cada quien. Ah, interesante. Esa era la siguiente parte de la pregunta. ¿De dónde surge la felicidad? Y dijiste, de una decisión. Qué interesante. Algo que vamos a explorar en este curso tiene que ver con ese estado de satisfacción, plenitud, paz, ecuanimidad, o si le quieres llamar felicidad, contento. El budismo nos dice que surge a partir de condiciones, como todo. Una de las enseñanzas que vamos a ver es que todo surge y todo cesa a partir de condiciones. Tanto la felicidad como el sufrimiento surgen de condiciones. Y no es que podamos forzarla. Ciertamente, dijiste, hay un elemento de decisión, pero si realmente la felicidad surgiera únicamente de nuestra voluntad, todo el tiempo estaríamos felices, ¿no? Todo el tiempo decidiríamos, pues voy a estar feliz y ¡pum! Estarías feliz, ¿verdad? Pero no funciona así. Y menos cuando alguien más te dice, ya, sé feliz, ¿no? Ya no sufras, relájate, y échale ganas, ¿no? Y de pronto dices, pues ¿de dónde, no? ¿De dónde surge esa felicidad? Para esto quisiera contarles la historia, una historia del Buda con un rey. Había un rey, en la época del Buda habían varios reinos, y había un reino que era el reino de Magadha. Y el rey de Magadha se llamaba Bimbisara, el rey Bimbisara. Y el rey Bimbisara se entera de que el Buda, este gran sabio, estaba cerca de su reino y decide ir a visitarle, ¿sí? Y se dice que el rey Bimbisara va a visitarle además con todo su séquito. Elefantes y bailarinas y manjares y sirvientes, ¿no? Y va a visitar al Buda y le hace algunas preguntas. Le dice el rey Bimbisara al Buda, se sienta frente a él de manera muy respetuosa, se inclina, incluso lo contempla un momento y le dice, Buda, he escuchado que dices haber encontrado el fin del sufrimiento y que vives sin ataduras ni preocupaciones. Pero dime, ¿cómo puede un hombre sin hogar, sin riquezas, sin ejército ni palacio, ser verdaderamente feliz? Esa es la pregunta del rey al Buda. Y el Buda sonríe y le contesta, Majestad, permíteme preguntarte algo. Tú posees vastos territorios, incontables tesoros y miles de súbditos. Tienes banquetes servidos con los más finos manjares y una corte que obedece tu palabra. Sin embargo,
¿duermes bien por las noches? El rey frunce el ceño, desvió la mirada unos instantes para responder y dijo, debo admitir que no siempre duermo en paz. A veces temo que otros reyes conspiren contra mí o que mi gente se rebele. Otras veces me inquieta el futuro de mi reino, la incertidumbre de la vida. Pero eso no significa que no sea feliz. Y el Buda asiente y se dice que señala la tierra con las yemas de sus dedos y le dijo, yo en cambio duermo plácidamente cada noche, bajo el cielo abierto o bajo la sombra de un árbol. No poseo nada, sin embargo, no temo perder nada. No tengo enemigos, pues no guardo rencor contra nadie. No me inquieta el mañana, porque estoy atado a lo que vendrá. Dime, Majestad, ¿quién es más feliz? Le pregunta el Buda. ¿Sí? Entonces el rey guarda silencio y le responde. Reflexionó, de hecho, sobre estas noches de insomnio donde no podía dormir bien, sus preocupaciones. Y le dice finalmente, eres un hombre sabio. Aunque poseo todo lo que un hombre puede desear, mi corazón sigue atrapado en la incertidumbre. Quizás la verdadera felicidad no está en la posesión, sino en la liberación. El Buda inclina su cabeza en señal de reconocimiento y le dice, no es la riqueza ni el poder lo que impide la felicidad, Majestad, sino el apego a ellos. Quien es libre de deseos es libre de sufrimiento. Y añadió, Majestad, si tuvieras que abandonar tu palacio, tus riquezas y tus títulos, ¿por cuánto tiempo podrías estar en perfecta felicidad, sin moverte, sin hablar, completamente satisfecho? El rey frunció el ceño y, sorprendido por la pregunta, dijo, ¿sin mi reino, sin mis placeres, sin mis comodidades? Tal vez para nosotros sería, ¿qué? ¿Sin mi casa? ¿Sin mi coche? ¿Sin mi teléfono? ¿Sin mi iPhone? ¿No? Y respondió, tal vez un día, no sé si nosotros aguantaríamos tanto, quizás dos, no lo sé. Y el Buda le dijo, yo puedo permanecer en perfecta felicidad durante 7 días y 7 noches sin moverme, ni pronunciar una sola palabra, ni el deseo, ni la preocupación, ni la falta de algo me turban. Entonces, Majestad, ¿quién vive en mayor felicidad? ¿Sí? En ese momento el rey se volvió discípulo del Buda. ¿Sí? Se volvió uno de sus discípulos laicos como más fieles del Buda. Entonces, bueno, con esta historia, ¿sí? El budismo a donde nos quiere llevar es a ese estado de felicidad, ¿verdad? No al estado de, ¿qué será? Euforia, exactamente. De obtener algo nuevo, una nueva relación, un nuevo objeto, un nuevo título, un nuevo reconocimiento, un nuevo viaje, ¿no? Sino esa clase de satisfacción que está libre de las condiciones externas. Entonces, de acuerdo al budismo, esa felicidad es algo interno, es algo que se cultiva, que crea la propia mente, um, y es algo que podemos nosotros alcanzar. ¿Sí? La pregunta es cómo. ¿No? ¿Cómo cultivamos ese estado interno, profundo, casi incondicionado de felicidad o de satisfacción, de plenitud? Pues es lo que ojalá vamos a empezar a explorar en este curso. ¿Sí? Ahora, una de las cosas principales para el cultivo de este estado de plenitud es el cambio de nuestra visión del mundo. Entonces, no sé ustedes, pero creo que vivimos en una época donde todo el tiempo
la felicidad se nos está vendiendo de una forma u otra, ¿no? Entonces creemos que la felicidad es algo que obtenemos cuando ciertas cosas se acomodan en nuestra vida. Entonces, cada quien tendremos esa visión de cómo se ve la felicidad, pero ¿qué incluiría en esta visión no espiritual de la felicidad? ¿Cómo? Esta visión materialista. Puede ser materialista, pero ¿qué tiene esa visión de felicidad usual? De poseer cosas. Poseer, ¿qué cosas? Éxito profesional, posesiones materiales, Placer. placeres, cuenta bancaria, salud, ¿no? Apegos, una pareja muy bonita, ¿no? Muy amable, muy inteligente, lo que sea. Un cuerpo particular, una ciudad particular. A veces creemos, si yo viviera en no sé dónde, sería más feliz. Si estuviera con no sé quién, sería más feliz. Si ya no estuviera con no sé quién, sería más feliz. ¿Eh? Si mi cuerpo fuera distinto, sería más feliz. Si viviera en un monasterio budista, sería más feliz. Es un tipo de visión condicionada con la idea de que hay algo externo que posee esa cosa que llamamos felicidad y que si yo tengo ese objeto o ese conjunto de objetos, situaciones, contextos, entonces experimentaré felicidad. Parte del problema es que con esa visión es que confundimos felicidad verdadera con placer. Y vivimos en una idea contemporánea de que a mayor placer, mayor felicidad. Pero si de hecho, no sé si eres una persona que esté buscando mucho placer constantemente, pero si prestas atención a eso, de hecho lo que surge es ansiedad. Entre más opciones tienes de placer, más ansiedad surge. Entre vives una vida más sencilla, más felicidad surge, menos ansiedad, menos sufrimiento. Entre más cosas tienes, más apegos también creas, ¿no? Y más preocupaciones por mantener todas esas cosas. Entre menos tienes, menos preocupaciones también. Entonces tiene que ver con cambiar nuestra visión del mundo, ¿sí? Y entonces el budismo nos da tres puntos de vista básicos para cultivar este tipo de felicidad. Salud, ¿sí? Hoy vamos a ver tres ideas básicas para el cultivo de esta felicidad. La primera de ellas es que todo cambia. Esta es la primera idea que vamos a llevar a nuestra vida cotidiana esta semana. Todo cambia. Por lo tanto, tú también puedes cambiar. De hecho, quieras o no, estás cambiando. ¿Sí? Tu cuerpo cambia, tus relaciones cambian, tus puntos de vista cambian, tus gustos cambian, ¿sí? Tus emociones, tus pensamientos cambian. Entonces tú estás en un proceso de cambio como las flores. ¿Sí? No podemos evitar, de hecho, cambiar. Todo está cambiando. La segunda idea es que esta felicidad más auténtica es interna, se desarrolla en el interior y no es posible adquirirlo a partir de un objeto externo o situaciones condicionadas. ¿Sí? La felicidad es algo que se cultiva internamente, o la plenitud, o la paz, o la ecuanimidad. ¿Sí? Pon la palabra con la que resuenes más. Y la tercera idea que vamos a explorar en el curso es que estamos interconectados. ¿Sí? Salud. Entonces, quisiera que exploráramos estas tres ideas hoy de una forma distinta. Lo vamos a hacer a través de la poesía. En casita les vamos a compartir en el chat un PDF con 4 poemas. Y son 4 poemas que están aquí en el Centro Budista repartidos. A cada quien le tocó un poema. ¿Sí? Y es un poema que tal vez tiene que ver con el cambio
o tal vez tiene que ver con la felicidad o la ausencia de felicidad, o tiene que ver con la interconexión. ¿Sí? Ese poema que te tocó, y en casita lo van a poder escoger ustedes porque van a tener acceso a los 4 poemas, pero aquí te tocó uno de esos poemas. Te vamos a pedir que durante la semana leas ese poema, tal vez antes de dormir, tal vez en la mañana, como simplemente recordarlo y explorar el significado del poema que te tocó. Es como la enseñanza que te tocó esta semana. ¿Sí? Entonces quisiera que leyéramos uno por uno. ¿Qué les parece? Explorar estas 3 enseñanzas budistas. Todo cambia, tú cambias, y de hecho estás cambiando todo el tiempo. La felicidad es algo interno y estamos interconectados. ¿Sí? El primer poema se llama El río Niágara, un poeta que se llama Kay Ryan. ¿Sí? Y dice lo siguiente. ¿A quién le tocó ese poema aquí en el Centro Budista? Ok, muy bien. Pues ahí está. ¿Sí? Esa es su enseñanza de esta semana. El río Niágara. Como si el río fuera un suelo, situamos nuestra mesa y sillas sobre él. Comemos y conversamos. A medida que avanza, nos fijamos con calma, como si alguien cambiara los cuadros que adornan el comedor, en las escenas cambiantes a lo largo de la orilla. Nosotros lo sabemos. Sabemos que este es el río Niágara, pero es difícil recordar lo que eso significa. Es el poema. E inicia diciendo, como si el río fuera un suelo. Entonces, ¿qué nos quiere decir este poema? Como si el río fuera un suelo. El río fluye. El río fluye. Sí. Va al cambio. Uh-huh. El agua va, no importa los obstáculos que tenga, Ajá. va a continuar. Está fluyendo constantemente. Y el suelo es algo permanente. Y el suelo es algo aparentemente, ¿verdad? Fijo, permanente. Entonces dice Kay Ryan, como si el río fuera un suelo, situamos nuestra mesa y sillas sobre él, comemos y conversamos. ¿Sí? Entonces, imagínate esa escena, ¿no? Hay un río ahí y nosotros estamos ahí poniendo nuestra mesa y las sillas y nos sentamos pensando que el río es como si fuera un suelo estable. Y en realidad nos estaríamos ahí como moviendo con el río todos ahí. Y dice, a medida que avanza, nos fijamos con calma, como si alguien cambiara los cuadros que adornan el comedor, como en las escenas cambiantes a lo largo de la orilla. Entonces está pasando el mundo, está cambiando, como si el tiempo, exacto, como si alguien estuviera cambiando ahí los cuadros del comedor. Pero nosotros seguimos ahí sentaditos, ¿sí? Y dice Kay Ryan en esta última línea, nosotros lo sabemos, sabemos que este es el río Niágara, pero es difícil recordar lo que eso significa. Entonces este río Niágara es una metáfora, pues, ¿de qué? De la vida, ¿verdad? De la vida. Todos lo sabemos. Sabemos que las cosas cambian. Sabemos que las cosas se transforman. Pero ¿cómo vivimos? Como si fuera fijo, ¿verdad? Como si fuera permanente. Entonces, pero sabemos, dice Ryan, aún así lo sabemos, pero es difícil recordar lo que eso significa. Entonces, ¿qué significa que todo esté cambiando? ¿Qué significa que tu vida, las situaciones, la vida en general sea como un río? ¿Sí? Esa es la práctica de estar recordando qué significa eso. Significa la impermanencia. ¿Y qué significa eso en tu propia vida? Porque las enseñanzas son como una invitación personal. Entonces, en tu propia vida, ¿qué significa recordar que la vida es el río Niágara? ¿Sí?
Que nada es para siempre. Que nada es para siempre, que no debo resistirme. Y en tu situación particular ya lo explorarás, ¿no? Porque todas estas son como generalizaciones, nada es para siempre, todo es impermanente, todo cambia. Pero en la vida particular de cada uno, tal vez se va a expresar con, por ejemplo, en mi propia vida, ¿no? Saca a pasear a tu perro y pasa tiempo con él, un día no va a estar, ¿sí? Algo tan sencillo como eso. Y así con nuestras relaciones, nuestro trabajo, etcétera, ¿sí? No creas que es un suelo firme, ¿verdad? O en momentos difíciles, recordar ese momento difícil tampoco es un suelo firme, creemos que sí. Aquí es donde el budismo nos dice que no vemos la realidad tal y como es. Sabemos como intelectualmente, así todo cambia. Suena lógico, ¿no? Y tal vez si empezamos a indagar en nuestra experiencia, no podamos encontrar algo que sea fijo. ¿O sí? ¿Pueden pensar en algo que sea permanente? Cambio mismo. Claudia. Perdón, Claudia, en casita dijiste algo. No, no, no. Ah, perdón. La impermanencia misma, algunos dicen, ¿no? La impermanencia, el cambio mismo es permanente. Fuera de eso. Entonces, bueno, ahí está el río Niágara. Entonces, ok, intelectualmente todos sabemos todo es impermanente, pero pues no somos Budas, ¿verdad? Ya lo entendimos de forma lógica. El problema es que seguimos viviendo como si fuera permanente. Entonces, esta visión todavía no iluminada nos lleva, tiene implicaciones muy importantes. Nos lleva, por ejemplo, a dar las cosas por sentado, ¿no? A creer que las cosas van a seguir ahí, a no tener un sentido sano de urgencia por hacer las cosas realmente valiosas, ¿sí? O apegarnos. De hecho, el apego surge de esta intuición de que las cosas cambian, pero no queremos que cambien. Entonces el instinto natural es apegarnos y surge otra creencia. Si me apego, no se va a ir, no va a cambiar. Entonces como que intuimos, tenemos esa semillita del Buda, nos dicen, todo cambia, ¿no? Pero nosotros decimos, no cambia. Entonces es como resolver esta contradicción, ¿sí? Entonces esta es la primera enseñanza en la que vamos a estar recordando, trabajando. Recuerda, todo está cambiando, ¿sí? Momentos agradables cambian, momentos desagradables cambian también. Y es lo más natural. La segunda enseñanza era sobre, ¿recuerdan? La felicidad es interna. La felicidad es interna, exactamente. ¿A quién le tocó el poema de Aspiraciones de mí a los 17? ¿Ok? ¿Alguien lo quiere leer? ¿Alguno de ustedes? ¿Sí? Ok. Te vamos a pasar un micrófono para que te escuchen bien en casita. Aspiraciones de mí a los 17 se llama. Aspiraciones de mí a los 17. Me pregunto qué pensaría mi yo de 17 años. ¿Estaría contenta conmigo? Ella consiguió todo lo que quería de la vida. No estoy contenta conmigo. Creo que una versión más joven de mí admiraría a la persona en la que me he convertido. Pero ella no sabría cómo se siente, solo cómo se ve. Vacío mi copa y me quejo de que está vacía. Nada salió como mi yo de 17 años pretendía, pero ¿importa si terminé en el mismo destino? Supongo que no. Debería estar satisfecha con esta vida que moldeé y di forma con mis propias manos. Entonces, ¿por qué no lo estoy? Interesante, ¿no? Como, no sé si recuerdas a tu yo de 17 años. Como que, ¿qué esperaría? Y esta poeta dice, me pregunto qué pensaría mi yo de 17 años. ¿Estaría contenta conmigo? Consiguió todo, ¿no? Lo que quería en la vida. Pero después ella se dice a sí misma, no estoy contenta conmigo. Y en la última línea dice, debería estar satisfecha con esta vida que moldeé y di forma con mis propias manos. Entonces, ¿por qué no lo estoy?
Y ese es como ese paradigma, ¿no? De nuestra vida. He alcanzado todo esto. Todo lo que mi yo de 17 años soñó, ya lo tengo, ¿no? Debería estar satisfecha. ¿Por qué no lo estoy? Muchas personas se adentran al budismo justo por esa sensación. No necesita algo estar mal, incluso a veces parece todo estar bien. Tengo salud, trabajo, familia, ¿no? He viajado, he tenido placeres, no sé. Hay momentos donde parece todo estar bien y aún así podemos preguntarnos, ¿por qué no estoy satisfecho? ¿Sí? No parece un poema sobre felicidad, ¿verdad? Sino sobre lo opuesto. Pero es que ese es el dilema. Si fuéramos realmente felices, pues no estaríamos aquí, ¿no? Estaríamos haciendo cualquier otra cosa. Y es lo que nos lleva, de hecho, a un camino espiritual, la experiencia de cierta insatisfacción, ¿sí? Cierto estado de, a veces vacío incluso, o de que las cosas no cuadran. Parece todo estar bien, pero como que hay algo que falta, ¿sí? Eso puede ser, de hecho, si lo sabemos tomar, si lo sabemos atesorar incluso, ese es el motor de nuestra vida espiritual, ¿sí? Para el budismo, la insatisfacción no es el problema de la vida que hay que resolver. Es, de hecho, el inicio de la vida espiritual, ¿sí? Um, Dice Lili, muy bien, dice, porque el ego siempre quiere más. Sí, ¿verdad? ¿Por qué no estoy satisfecha? Porque parece que siempre hay algo más que quiero querer. Algo. ¿Mm? Esta línea del poema que dice, vacío mi copa y me quejo de que está vacía. Muy interesante, ¿no? El vaciar la copa es como tomar todo eso que me agrada, ese placer, y después quejarme de que está vacía. Como ese nada te llena. Nunca es suficiente, diría Natalia Lafourcade, ¿no? Como ese nunca es suficiente, nunca es suficiente. ¿Okay? Ahora, hoy hubieron dos poemas sobre felicidad. ¿A quién le tocó el otro? El que se llama Tanta felicidad. Ok, muy bien. ¿A quién más? Por acá, en casita. Ah, no, en casita lo tienen los cuatro, ¿verdad? Sí. Este poema es de una poeta que se llama Naomi Shihab y es de 1952. Es un poco más largo eh, y dice lo siguiente. Es difícil saber qué hacer con tanta felicidad. Con la tristeza hay algo con lo que frotarse, una herida que curar con loción y paño. Cuando el mundo se derrumba a tu alrededor, tienes pedazos que recoger, algo que sostener en tus manos, como boletos o monedas. Pero la felicidad flota, no necesita que la sujetes, no necesita nada. La felicidad aterriza en el techo de la casa de al lado, cantando, y desaparece cuando quiere. Eres feliz de cualquier manera. Ni siquiera el hecho de que alguna vez viviste en una tranquila casa del árbol y ahora vives sobre una cantera de ruido y polvo puede hacerte infeliz. Todo tiene vida propia. Todo también podría despertar lleno de posibilidades, de pastel con café y duraznos maduros. Y amas incluso el piso que debes barrer, las sábanas sucias y discos rayados. Como no hay lugar lo suficientemente grande para contener tanta felicidad, te encoges de hombros, levantas las manos y fluye de ti hacia todo lo que tocas. No eres responsable, no te llevas el crédito, del mismo modo que el cielo nocturno no se atribuye ningún mérito por la luna, sino que continúa sosteniéndola y compartiéndola, y de esa forma se hace presente. Qué bonito, ¿no? Esa clase de felicidad. Este poema sí habla sobre esa felicidad más auténtica. A mí me suena como el amor propio, ¿no? Como el amor propio. Hacia ti mismo, que te alcanza para darle a los demás, ¿no? Y no estás esperando que los demás
te lo den. Claro, sí, sí. Y es algo liviano, es algo que ni siquiera es tuyo, Sí. ¿no? Este tipo de felicidad. Dice, um, aterriza en el techo de la casa de al lado, cantando, y luego se va, desaparece cuando quiere. Y dice, y eres feliz de cualquier manera, sin importar si en algún momento vivías en una casa del árbol tranquila o ahora en un lugar de polvo y ruido, no puede hacerte infeliz. Y dice, y todo tiene vida propia. Entonces también este poema habla de un estado, una visión del mundo, ¿no? Un estado mental en donde parece que todo tiene vida propia. La felicidad es ese estado de de ver el mundo con cierta belleza. Con gratitud. Con gratitud, exacto. Y dice, y todo está lleno de posibilidades, de pastel de café y duraznos maduros, ¿no? Esos detallitos que a veces pasamos como desapercibidos, tan sencillitos, ¿no? Y amas incluso el piso que debes barrer. Qué bonito tipo de conciencia, ¿no? Las sábanas sucias y los discos rayados. Esas cosas que a veces nos podrían poner de malas, ¿no? Ay, debo barrer el piso, ¿no? Y las sábanas están sucias, guácala. No puede ser, ya se rayó el disco. Hoy en día ya no tenemos ese problema del disco rayado, ¿no? Pero el coche rayado, ¿no? Lo que sea. Y no hay lugar para sostener tanta felicidad. Parece que más bien nos sostiene, ¿no? O simplemente como el cielo que sostiene a la luna. Y si no te llevas crédito, no es tu felicidad, como yo lo hice, simplemente como algo que surge y que te dejas llevar. Algo así queremos alcanzar, ¿verdad? Parecería incluso absurdo pensar en la felicidad como algo propio, porque ¿qué pasa si la asumimos la felicidad como algo que tienes? ¿Qué empieza a pasar? Como, ya tengo mi felicidad. Comparte. ¿Cómo? Temes perderla. Exacto, ¿no? ¿Qué hago para no perderla? ¿No? Y es algo interesante. Cuando creamos una visión de propiedad, entonces es que empezamos a temer perder aquello que poseemos, ¿no? Y el budismo nos dice, bueno, esa idea de propiedad es solo una idea, es una ilusión. ¿Qué posees realmente? ¿No? Lo que posees es lo que puedes controlar, lo que nunca se va a ir, ni nuestros pensamientos podemos controlar, ¿verdad? Entonces es como un estado de cierta libertad también, ¿sí? Entonces, un estado interno. Uh-huh. Dice Jacob en casita, recuerden amigos, si están en casa y quieren prender su micrófono, pueden hacerlo. Dice Jacob, decía Octavio Paz que la felicidad queremos que sea perenne. Pues sí, ¿verdad? Es ese deseo de permanencia constante. Uh-huh. Bien, entonces, todo está cambiando, como el río Niágara, pero creemos que es como un piso, ¿sí? La felicidad tiene que ver con un estado incondicionado y no como algo que te apropias. Tiene que ver con un estado de conciencia. Habla de ver la belleza del mundo, los pequeños detalles, apreciar el piso que debes barrer, las sábanas sucias, los discos rayados. Algo que además se comparte. Dice, cuando es demasiado, solo te encoges de hombros, levantas los brazos y fluye de ti hacia todo lo que tocas. ¿Sí? Y la última enseñanza, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Estamos interconectados. Y este es un poema de un maestro budista, ¿sí? Que se llamó Thich Nhat Hanh, vietnamita, y dice lo siguiente. Y hoy es bueno que lo haya impreso porque tiene esta característica. ¿A quién le tocó aquí en el centro este poema? ¿Ok? Muy bien. Dice lo siguiente. Si miras con ojos de poeta, verás claramente una nube en esta hoja de papel. Sin nube no habrá lluvia.
Sin lluvia, los árboles no crecen, y sin árboles no podremos hacer papel. Para que exista el papel, es esencial la nube. Si no hay nube, tampoco hay papel. Si miramos más profundamente para realmente comprender esta hoja de papel, veremos en ella la luz del sol. Sin la luz del sol, el bosque no puede crecer. De hecho, nada puede crecer, ni siquiera nosotros. Así pues, sabemos que el sol también está en esta hoja de papel. Y si seguimos investigando, podemos ver al leñador que cortó el árbol y lo llevó al molino para transformarlo en papel. Y podemos ver el trigo. Sabemos que el leñador no puede vivir sin el pan cotidiano. Así que el trigo que se convirtió en su pan también está en esta hoja de papel. Y el padre y la madre del leñador también están. Cuando lo vemos así, vemos que sin todas estas cosas, esta hoja de papel no podría existir. Mirando aún con mayor profundidad, vemos que nosotros estamos en esta hoja de papel también. Porque cuando la miramos, esta forma parte de nuestra percepción. De hecho, podemos decir que todo está aquí en esta hoja de papel. El tiempo, el espacio, la tierra, la lluvia, los minerales, el sol, la nube, el río, el calor. El universo entero coexiste en esta hoja de papel. Ser, de hecho, es interser. No puedes ser por tú mismo. Tienes que interser con todo lo demás. Esta hoja de papel es porque todo lo demás es. Sin los elementos que no son papel, como la mente, el leñador, la luz del sol, no habría papel. Siendo tan delgada como es, esta hoja de papel contiene todo el universo. ¿Qué tal? ¿Qué nos dice este poema? El ciclo de la vida, ¿no? Ciclo de la vida. Proceso y un final. Pero aún más que eso. Aún más que eso. No solo es el proceso de la vida, que sí, ciertamente, pero no solo habla en términos de inicio, proceso, final. Habla de algo más, algo de una visión mucho más amplia de lo que estamos acostumbrados a ver. Una visión de interser, llama Thich Nhat Hanh esta visión. Efecto de nuestras acciones. ¿Alguien más en casita, Laura? Que somos un todo. Que somos un todo, ¿ok? Que todo lo que hacemos tiene impacto también en los demás. Ok, sí, el impacto de todo lo que hacemos en los demás. Pero además habla de algo que veremos en la última sesión de este curso, pero es la condicionalidad, ¿sí? De que todo surge a partir de condiciones. ¿Cuál sería la visión opuesta a este poema? Individualismo. Individualismo, sí. Puede ser. El Big ¿Cómo Bang. se vería? El Big Bang, Jacob. El Big Bang de alguna forma forma parte de esa interconexión, ¿verdad? De ese interser. Big Bang es el nombre que le damos a, bueno, un fenómeno, una teoría de un fenómeno que da lugar a todo, ¿sí? A todas estas interacciones y relaciones. Pero una visión tal vez completamente contraria a este poema sería, pues Lo esta opuesto. es lo opuesto. ¿Qué Lo sería opuesto esto? sería Ajá. creer que somos autónomos, independientes. Exacto, exacto. Y así como en el río Niágara, de alguna forma creemos que somos autónomos e independientes, ¿no? Es decir, creemos que existimos independientemente de todo lo demás, ¿sí? Creemos que existimos independientemente, no sé, de lo que sucede en Gaza, ¿no? Irán. O creemos que existimos independientemente de quien sembró el maíz que se convirtió en tortilla que me comí hoy, ¿no?
Tal vez no del todo, pero vivimos como si fuéramos independientes, ¿sí? Separados. Entonces esta visión nos lleva a ver que no, que estamos interconectados. La visión opuesta sería decir, esto es solo una hoja de papel, ¿no? Es solo una hoja de papel. Ese sería el poema contrario, poema un poco nihilista, ¿no? Es solo una hoja de papel. Ah, pero todo lo que involucra que esta hoja de papel sea, son condiciones que no alcanzamos a ver, ¿no? Entonces, estas son las tres enseñanzas con las que vamos a empezar este curso, en las que vamos a profundizar, empezar y profundizar en este curso, ¿sí? Entonces, quiero dejarles un par de prácticas esta semana, ¿sí? Disculpen que hoy no meditamos, pero la siguiente semana prometo que sí. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a tratar de llevar estas enseñanzas representadas en estos poemas a nuestra vida diaria, ¿sí? La primera que vamos a practicar es la del cambio. Todos estamos cambiando, no podemos de hecho evitar el cambio, pero sí que podemos influir conscientemente en este cambio que somos nosotros, por lo menos en ciertos aspectos. Entonces, toma esta enseñanza del cambio y esta semana haz un pequeño cambio en tu rutina, un cambio sano, ¿sí? Tú elige qué, pero que sea algo muy sencillo, incluso realista, algo que te gustaría cultivar esta semana, que te gustaría cambiar. Uh-huh. Por ejemplo, un cambio que yo he estado haciendo recientemente es escribir un diario. Entonces, eh, me levanto, leo algo y solo escribo unas líneas, ¿sí? Es un cambio no muy radical, pero es un cambio que veo que me ayuda a, no sé, profundizar en mis pensamientos, establecer algo claro sobre mi día, sobre lo que ha pasado. O puede ser tal vez tomar un poco de agua más, ¿sí? Todos los días. O incluso cambiar la ruta que tienes hacia tu trabajo. Voy a cambiar, voy a irme por otro lado. Algo muy, muy sencillo. Idealmente que sea algo sano, es decir, algo que te traiga un mayor bienestar, ¿sí? Pero algo muy sencillo. Debe ser muy fácil de hacer. Uh-huh. Y la segunda práctica es que trata de esta semana de ver con esos ojos de poeta, ¿sí? Es decir, cómo está interconectado mi día a día. Entonces, una de las cosas que puedes hacer es una práctica de gratitud. Por ejemplo, cuando voy a comer, ¿sí? En lugar de la hoja de papel, como, ¿qué está en esta sopa? ¿Sí? O en lo que sea que vayas a comer. Y simplemente piensa como en todas las condiciones que se tuvieron que dar para que tú estés con ese plato de sopa. ¿Sí? O algo que disfrutes. Si de pronto estás en una situación en donde estás disfrutando algo, puedes pensar, gracias a qué condiciones yo puedo estar disfrutando algo. ¿Qué condiciones se tuvieron que dar? ¿Con qué está interconectado este momento? Personas, situaciones, objetos, ¿sí? Historia. Entonces vamos a tratar de empezar a traer estas dos enseñanzas a nuestro día a día. ¿Mm? Todo está interconectado y todo está cambiando. ¿Vale? ¿Sí? Bien. Disculpen que hoy no hubo meditación, un periodo para preguntas y respuestas. Así es la primera sesión generalmente. ¿Sí? Pero podemos profundizar la siguiente semana. ¿Ok? Entonces, no falten la siguiente semana porque vamos a ver en esta segunda sesión cómo es que cambiamos. De acuerdo al budismo, cómo estamos creando la persona que somos momento a momento, a partir de un símbolo que se llama la rueda de la vida. Entonces vamos a ver cómo es que momento a momento vamos creando esta persona que soy y dónde se da el momento justo en donde podemos cambiar. Porque algo que hemos visto es, ok, quiero esta felicidad más profunda,
Para eso necesito cambiar aspectos de mi mente, de mi vida. ¿Cómo hago eso? ¿En dónde está esta tecnología del cambio? ¿Sí? ¿En dónde está el momento en donde puedo intervenir en este flujo que llamo yo para empezar a cambiarlo? Entonces es una sesión muy, muy interesante. ¿Sí? Muy bien, amigos. Pues con esto terminamos nuestra primera sesión. Nos vemos la siguiente semanita y que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, André. Gracias, buenas noches. Gracias, Clau. Gracias, Rosy. Bueno, Blanca. buenas noches, gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿De qué? Que estén muy bien. Igualmente, igualmente. Ándale. A ver, pues, aquí nos vemos. Jueves, aquí nos vemos.